Con la ayuda de Dios, esta semana seremos acompañados y dirigidos por el Espíritu Santo, y también nosotros debemos cumplir nuestra parte. Entonces voy a hacer la pregunta que hacemos todos los que predicamos una campaña. ¿Quiénes vienen por primera vez en esta noche? ¿Por qué creen ustedes que se hace esa pregunta? ¿Saben? Muchas veces, el pastor del distrito siempre hace sus análisis, sus estudios, y espera de que sus iglesias, bueno, no sus iglesias, las iglesias de Cristo, tengan a sus miembros activos. ¿Y cómo es una manera de tener a sus miembros activos? Una, dando estudios bíblicos. ¿Cierto que sí? Esa es una de las maneras de tener a sus miembros activos. Otras, trabajando como líderes en la iglesia, en los diferentes departamentos. Y cuando llega una campaña, el ideal es que se recoja esa cosecha y se traigan a las personas a las que se les está dando los estudios bíblicos. En mi caso personal, a veces uno dice, me falta dar estudios bíblicos. ¿Cierto que sí? Me falta dar estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque lo hemos perdido. Con la ayuda de Dios, por ejemplo, vamos a implementar en la sociedad de jóvenes, en la iglesia, se llama semillero juvenil. En ese semillero juvenil vamos a tratar de enseñarle al joven a dar un estudio bíblico. Pero es que dar un estudio bíblico es muy fácil. Eso decimos nosotros, que ya damos estudios bíblicos. Pero el joven en sí le da pena dar un estudio bíblico. Si a nosotros los adultos nos da pena dar un estudio bíblico, ahora imagínense los jóvenes. Pero la idea es nosotros capacitar no solamente a los hermanos, sino a toda la iglesia. Es que incluso deberían haber semilleros infantiles para que los niños a su pequeña edad tengan claro de que ellos deben hablar de Cristo Jesús en todo momento. Y dar un estudio bíblico no es sentarse a estudiar la Biblia con el material. No solamente es eso, sentarse con su amiguito, y si de pronto el amiguito le dice, ¿quién es Jesús? Y ahí es el momento donde el niño va a decir, listo, ahora sí, el Espíritu Santo me va a utilizar acá y me va a decir, ¿quién es Jesús? Para yo decirle al amiguito, ¿quién es Jesús? Jesús es mi Salvador, es mi gran héroe. Hay muchos temas y muchas formas de que nosotros desempeñemos nuestro liderazgo en la iglesia. Y desde los niños lo podemos hacer. Desde los niños lo podemos hacer. Muy bien, mis hermanos. El día de ayer, en el inicio del sermón, yo hablé del hogar. Yo nací en un hogar cristiano, ¿cierto? Y hablé de una burbuja, ¿cierto? Esa burbuja, ¿qué me permitió a mí? A ver si lo recuerdan. ¿O qué permite la burbuja a un joven que nace en un hogar cristiano? Esa burbuja le permite ser protegido de muchas cosas. Porque es que estamos en un mundo lleno de maldad. En un mundo en el cual Satanás se ha apropiado de él y ha hecho de que las personas no se deseen el bien. O si se desean el bien, es un bien propio. ¿Un bien qué? Egoísta. Siempre pensamos en mí. Siempre pienso en qué voy a hacer o lo que yo hago sea un beneficio para mí. Satanás destruyó realmente todo lo que Dios quería hacer con su creación. Y lo ha logrado hasta estos momentos. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, ese plan de salvación que Él realizó para salvarte a ti y a mí, lo llevó a cabo y lo ejecutó de la mejor manera para nosotros poder ser salvos. Así que hoy vamos a trabajar un poquito acerca de un líder humilde. Vamos a ver, yo voy a pasar acá. ¿Se alcanzan a ver? No, así está muy bien. Un líder humilde. Sabemos que las noticias, sabemos que la mayoría de lo que muestran en la televisión son malas. Este servidor prácticamente ha dejado de ver noticias.
Y a veces uno dice, ve, poner las noticias, pero son las mismas noticias de siempre, ¿cierto? E incluso dicen los estudiosos de que las personas que menos ven noticias mantienen su paz interior mucho mejor. ¿Por qué? Porque no se estresan en cosas que de pronto no edifican, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de peligros, en un mundo lleno de crímenes, desgracias, asaltos, secuestros, homicidios, corrupciones, desastres, pero que tenemos la paz en Cristo Jesús porque Él nos protege, ¿cierto? Esa es una gran bendición. ¿Qué pasó entonces? Nosotros en este mundo estamos confundidos con la maldad humana. Este es un mundo malo, hostil y peligroso. Y en él necesitamos vivir. ¿Cómo así que necesitamos vivir? Nosotros a veces nos encerramos en nuestra iglesia, en nuestro murito de 4 paredes, y se nos olvida que hay un mundo que tenemos que rescatar. ¿Por qué? Porque es que aquí estamos muy cómodos, aquí estamos muy bien. Y afuera hay peligros. Recuerdo, no sé quién participó en la inauguración de la iglesia de Taborda. Un testimonio de un hermano de los izquierdos. Cuando ellos iban a predicar, que los amenazaban, ¿sí? Los perseguían e intentaban ¿qué? Matarles. Ahora tenemos una paz muy tranquila, muy buena, muy sabrosa, pero de pronto va a llegar otra vez. Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar en el Señor. ¿Pero por qué va a llegar? Porque es que vivimos en un mundo hostil y donde Satanás está enojadísimo ¿con quién? Dice Apocalipsis 12, ayúdeme en 17. La mujer. Y Satanás se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra la mujer y la descendencia de ella, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que la iglesia adventista tiene esas 2 características. Nosotros, con la ayuda del Señor, guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesús. Pero entonces, ¿fue siempre este mundo así? ¿Ustedes creen que Dios creó un mundo lleno de maldad, malo? No. ¿Cierto que no? Porque el propósito del Señor no era crear un mundo malo. Y lo dice Génesis 1, cuando hizo la creación, esa característica donde dice que todo lo que Él había hecho, veía que era ¿qué? Que era bueno. Todo era bueno en gran manera. Dios no creó un mundo malo. Dios no creó un mundo para que el ser humano se degradara, un mundo para que el ser humano tuviera conflictos o tuviera necesidades. ¿Qué fue lo que causó todo esto? El pecado. ¿Y por quién vino entonces? Dice, la Biblia dice que Dios no es el autor del mal, sino del bien. Dios creó seres perfectos, inteligentes, y nos dotó de la facultad del libre albedrío o poder de elección. Hablaba con un personaje, creo que era ayer, y me decía, ve, estoy tratando de darle un estudio bíblico a un personaje que dice que nosotros no tenemos libre albedrío, que nosotros estamos desde mucho tiempo atrás predestinados a ser lo que somos. ¿Ustedes lo creen así? El ser humano tiene una tendencia. ¿Y cuál es la tendencia del ser humano? Al pecado, ¿cierto que sí? Pero si yo le expliqué, hay una diferencia en que el Señor sepa quiénes somos desde mucho tiempo atrás, porque Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, Él sabe quiénes somos desde el vientre de nuestra madre, sabe quiénes somos, pero no quiere decir que Él diga, ese se va a perder o ese va a ser salvo, porque ahí es donde entra el libre albedrío. A medida que usted va creciendo, a medida que usted va conociendo, usted toma las decisiones. Sí, toma las decisiones si hace el bien o hace el mal. Entonces, realmente, el ser humano sí fue realizado, sí fue hecho por Dios para una cosa en específico. ¿Y es para qué? Para adorar a Dios, para alabarle a Él. Solo que el pecado es el que nos hace alejarnos de Él.
Muy bien. Entonces, la causa del mal, ¿cuál fue? Como Él creó todo perfecto, Él creó sus seres hermosos, y vamos a hablar un poquito aparte de nosotros, porque nosotros somos hermosos. Él creó ¿quién? ¿A quién también creó? A los ángeles. Y los creó perfectos también. Pero ahí está la diferencia de tener un Dios que tiene amor por nosotros. Y es que te da la oportunidad a ti escoger. Muchos se preguntan, no sé si ustedes han tenido conversaciones, pero si el Señor sabía que Luzbel iba a caer, ¿por qué lo permitió? ¿Cierto? Pero es que ahí es donde entra ese gran misterio, digo yo, del libre albedrío, donde el Señor dice, no puedo entrar a tomar decisiones por Él. Él toma sus propias decisiones. Y así creció, o así se hizo Satanás. Incluso Ezequiel 28:14 da unas características hermosas de este ángel caído. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Imagínense, se halló en ti maldad, un ser creado perfecto. ¿Hay maldad en nosotros? ¿Los seres humanos? Sí hay maldad, ¿cierto que sí? Incluso me parece sorprendente cuando usted lee en el Espíritu de Profecía que la raza humana, o bueno, Adán y Eva medían 4 metros y 10 y Eva le llegaba aquí a los hombros. Entonces la maldad ha sido tanta que ya el más alto, hay seres humanos todavía muy altos que les llamamos de pronto grandes, de 2,20 m, 2,30 m, y son súper altos. Pero nosotros, por el pecado, yo quedé en 1,68 m. Imagínense, por el pecado. No quiero decir que entre más pequeño sea más pecador. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el pecado pues está degradando tanto a la humanidad que ese es un efecto, ¿cierto? Es un efecto que ha producido el pecado en nosotros. Dice, ¿cómo surgió entonces el mal? Lucifer era el más importante de todos los ángeles. Y ahí es donde voy a entrar un poquito también a asimilarlo con nosotros los líderes. ¿Quién era Lucifer? Era el ángel más importante, el que tenía el cargo más alto en el cielo, ¿cierto? Aparte de eso era hermoso, era un ángel hermoso. Y él, sus cualidades eran tremendas porque los ángeles también, algunos ángeles, pues admiraban. Y pienso yo que si no admiraban a Satanás, no se hubiera venido la tercera parte de los ángeles. Aparte de que se dejaron convencer, ellos admiraban a Satanás. ¿Ustedes admiran a algún líder de iglesia? No, todos admiramos líderes de iglesia. Imagínense que cuando yo estaba estudiando, teníamos un compañero que le decíamos, con el respeto del pastor Bullón, ¿cierto? Porque es respeto. Pero todo lo que hacía mi compañero eran los mismos gestos, las mismas palabras del pastor Bullón. Lógico, el pastor Bullón es un buen ejemplo, ¿cierto que sí? El pastor Bullón es un buen ejemplo. Pero lo que quiero enfatizar es que todos nosotros, los seres humanos, miramos siempre a alguien para admirar. Nosotros somos idólatras por naturaleza. ¿Cómo es que idólatras por naturaleza? Nosotros tenemos que adorar algo para poder sentirnos bien. Por eso Satanás se aprovechó de esa forma del ser humano para hacer tantas cosas. Y si ustedes recuerdan, hay demasiadas religiones en esta tierra, muchas religiones. Entonces cada quien se adecúa a la que más le conviene y dice, bueno, yo con tal de que esté adorando, porque yo adoro a Dios, pero lo adoramos de una manera diferente, me siento bien, así estoy bien. ¿Saben ustedes cuántas religiones guardan el sábado? Al hermano David que le gustan las estadísticas, hasta el 2012, que yo estuve averiguando eso, encontré 60 religiones que guardan el sábado. 60 religiones. Nosotros no somos los únicos guardadores del sábado. No somos los únicos. Pero 60, imagínense.
Y ahí es donde entra la diferencia en adoración. Me dijo que 3, imagínense con 4. Y ahí es donde entra la diferencia entre nosotros adventistas, del séptimo día, los guardadores del sábado. Entonces, en virtud de su alta posición, quiso los mismos privilegios y derechos que pertenecían exclusivamente a Dios y a Cristo. ¿A usted no le ha pasado? Yo creo que me estoy como reteniendo, ¿cierto? En moverme. Yo voy a moverse un poquito para allí. Muy bien. ¿A ustedes no le han pasado que cuando usted se siente funcional, empieza a sentirse importante en la iglesia? ¿Sí? O cuando usted tiene un talento del cual es bueno para orar, para predicar, para cantar, usted empieza a sentirse como que ya un poquito mejor que los demás. Y si usted dice que no, pues está en una total mentira porque es real. Y no debe ser así, pero es real. Ahí es donde nosotros tenemos que, como líderes, tratar de pedirle al Señor que nos dé su Santo Espíritu y nos amoneste en esa situación, que nos dé humildad. Y ahí es donde yo comparo y alabo al Señor Jesús por ese gran ministerio que hizo en esta tierra, porque Él siendo Dios no tuvo ¿qué? Recuérdenme la palabra. No tuvo, yo simplemente me acuerdo, a no aferrarse, no se quiso aferrar ¿a qué? A la divinidad. Y Él vino y se hizo hombre para poder salvarnos. Hombre, no escatimó, gracias mi hermano, no escatimó. Y nosotros, miserables seres humanos, nos creemos más que los demás. Nos creemos más que los demás. Me puse a mirar un poco de astronomía y un poquito acerca de lo que Dios ha hecho en el universo y lo que estudian pues los científicos, los astrónomos. Nosotros somos pequeñitos, nosotros no somos nada, incluso somos comparados ¿con qué? Con la arena del mar, ¿cierto? Nosotros somos comparados con la arena del mar. Pequeñitos, no somos nada, pero nuestro ego, nos hace vernos más que los demás. Y eso le pasó a Satanás. Satanás, por ser el más bonito, el que tenía más responsabilidad, dice Isaías 14, 13 y 14. Se enalteció Satanás, se enalteció su corazón a causa de su hermosura, se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era la diferencia de la palabra aquí? Usted y yo fuimos creados, ayer decía yo que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esta palabra semejante en este versículo de Isaías es totalmente diferente cuando dice, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Esa palabra semejante no es igual a Génesis. ¿Por qué? Porque lo que quería era reemplazar a Dios, reemplazar a Jesús, quitarle el puesto. Eso es lo que quería Satanás. Su hermosura le hizo perder realmente ese enfoque de adoración hacia Dios. ¿Han notado ustedes, líderes en la iglesia, que han sido muy famosos, pero al final se desvían? Su sabiduría ya no deja de ser dirigida, se apaga y empieza a ser dirigida por otra persona. Y empieza en vez de traerle bien a la iglesia, lo que le trae es mal, la destruye, la divide y hace que la iglesia tenga perjuicios. Patriarcas y Profetas dice, la página 16, abandonado su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó en reserva. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales.
Empezó entonces a hablar mal de quién? Mal de Dios. Que era un Dios que injusto, que era un Dios que nos manipulaba, que nos controlaba. Eso hizo a Satanás que cambiara su forma de ver. Empezó a hablar de Dios, empezó a decir las cosas que no eran. Dice, Lucifer desafió al propio Cristo. No hubo entonces otra alternativa a no ser expulsado de las cortes celestiales. Apocalipsis 12, 7 al 9 nos relata en Apocalipsis: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual enseña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué consecuencia entonces tenemos nosotros cuando dejamos de ser humildes? Yo no sé, pero alguien me dijo, un pastor me dijo, Wilder, a usted lo van a querer por lo que es y lo van a odiar por lo que es. ¿Cómo así? Yo no le entendía. Porque el liderazgo que usted maneja en la iglesia, ya sea para usted mínimo, aunque no hay liderazgo pequeño ni grande, simplemente son responsabilidades. Todo liderazgo que usted tenga acá, cuando es desarrollado para Dios y usted lo hace con amor, no tiene estratificación. No sé si me hago comprender de lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Hay personas que dicen, es que el anciano es el que tiene el cargo más alto, él es el que es más importante. Y la hermanita que está allá en Dorcas, de pronto dice, no, es que o diáconos es un departamento menor, más pequeño, ¿no? Y si vamos a lo que es el cuerpo de Cristo, la Biblia nos enseña que todos somos esenciales para su misión. Todos somos esenciales, incluso hasta la parte más pequeña es importante para Él. Así que son responsabilidades las cuales nosotros tenemos que diferenciar. Unos sí tienen más responsabilidades que otros, claro, pero no te hace a ti más grande que los demás. Vamos entonces a mirar qué sucedió, qué es lo que hizo Satanás. Lucifer desafió al propio Cristo. No hubo entonces otra alternativa a no ser su expulsión de las cortes celestiales. Esto fue el inicio de la gran batalla cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, porque realmente Satanás se enfocó fue en odiar a Jesús, ¿cierto? En hacer todo lo posible, incluso lo llevó a la cruz, no porque Satanás lo quiso, sino porque era parte del plan de salvación. Si no era por esa profecía, téngalo por seguro que nosotros no tendríamos salvación. Tal vez se pregunte, ¿y Dios no podría haber eliminado a Satanás luego en el inicio? Sí, podría, pero eso no eliminaría la raíz de la duda. ¿Cuál duda? La que sembró Satanás en los ángeles. Si Dios hubiera destruido a Satanás, los demás hubieran dicho, Satanás tenía ¿qué? Razón. Dios es injusto. Delante de todo el universo, Dios ha permitido por algún tiempo que la obra de Satanás se manifieste como realmente es. Una obra ¿qué? Maligna. Muy bien, ¿y cuál es el gran conflicto en esta tierra? Dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Cuál es el gran conflicto? Satanás estuvo en lo que entiendo y lo que me dice la Biblia en todos los mundos, tratando de ¿qué? De hacerlos caer. Pero llegó a la tierra y cayó. La tierra cayó. Adán y Eva se dejaron manipular. Y quiero que enfoquemos un poquito cómo Satanás hace que nosotros caigamos. Adán y Eva tenían libertad de comer de todos los frutos del jardín, excepto de uno. Eso sería su prueba de lealtad y obediencia voluntaria al Creador. En Génesis 1, 2, 16 y 17 dice, todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿No les ha pasado a ustedes, más que todo de pronto a los chicos o a mí, cuando mi esposa me dice, bueno, amor, allá hay algo en la cocina, pero eso todavía no se lo puede comer, y por allá hay un arrocito de leche rico que nos gusta, no se lo puede comer? Y entre más le digan a usted que no, más deseo dan. ¿Cierto que sí? Más deseo dan. Hay un experimento que se hizo con unos niños, los colocaron en unos cuartos y les pusieron golosinas. Oiga, terrible, ¿no? Colocarle golosinas a los niños. Y les dijeron, no se los coma, espérense que ya venimos, pero no se los coma. Y los niños se quedaban quietecitos al inicio y empezaban a mirar. Y empezaban como a estirar el bracito, como a tratar de cogerlo. Uno llegó y lo tocó un poquitico, como para a ver a qué sabe. Y al final uno le pegaba el mordisco. ¿Por qué? El ser humano tiene mucha curiosidad, mucha curiosidad. Y cuando nosotros nos dicen no, prácticamente es como si nos dieran, hágale, vaya, desembóquese y haga las cosas. Y a veces cuando el Señor nos dice no, no es porque Él no desee lo mejor para nosotros. Él nos da todo. Adán y Eva tenía todo en el Edén, todo lo tenían. Hombre, ustedes se imaginan a Adán y Eva. Cerremos los ojos y vayamos allá un poquito. Un paraíso, árboles frutales por todos los lados, un lago hermoso. Yo quería coger una ciruela, me la comía. Yo quería coger un mango, me lo comía. Quería un pez, iba y lo pescaba. Imagínense ustedes a ellos, de lo que se antojaran, se lo comían. Pero viene el astuto Satanás y dice, el engaño, vea cómo nos engaña. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le creó una pregunta, con una sola pregunta abrió una conversación. Rompió el hielo. ¿En algún momento a ustedes les ha hablado un animal? Sí. Sí, les ha hablado un animal. Oiga, ¿y usted qué ha hecho? Loro. Ah, un loro, ok, un loro, muy bien, sí, eso sí tiene toda la razón. Pero a mí que me hable una serpiente, como dicen por ahí, paticas, ¿para qué te tengo? Vea, salga corriendo. Pero no, a Eva le llamó la atención, a Eva le llamó la atención. Y cuando la serpiente le habló, ella quedó ¿qué? Ella no se asustó, impresionada, porque aparte de la que serpiente era hermosa, era hermosa. 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Le contestó Eva a la serpiente, en este caso a Satanás. Pero Satanás le dijo, no moriréis. Entonces argumenta, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán objetos vuestros, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Tenía razón Satanás sobre esta observación que le hizo a Eva? Sí. En parte sí. No íbamos a morir, pero sí íbamos a conocer el bien y el mal, porque ¿qué conocía Adán y Eva? Solamente el bien, solamente el bien. Y cuando comieron, empezaron a ver la diferencia. Ahí sí empezaron a ver el mal. Se abrirán vuestros ojos, entraréis en una nueva elevada esfera de conocimiento. Seréis como Dios, exaltada posición tendréis poder. Eva despreció los consejos amorosos de Dios y prefirió creer en las falsas palabras, y Adán aceptó el fruto y comió. ¿Saben? El Espíritu de Profecía menciona que el Señor mandaba ángeles todos los días para advertirle a Adán y Eva de lo que había sucedido en el cielo y que había un ángel caído que podía haberlos tentado. En primeros escritos. Yo me atrevo a pensar de que Eva no se asustó
cuando escuchó hablar a la serpiente, porque en su mente estaba que el que iba a engañarla, ¿quién era? Un ángel. ¿Sí? Un ángel. Por eso ella no se sorprendió, porque el que iba a engañar es un ángel. Cuando le habla una serpiente, pues ella dijo, pues una serpiente. Oye, me lo representó como ángel. Y no se presentó como ángel. Y aparte de eso, dice las escrituras que la serpiente comía del fruto y no le pasaba nada. Y Eva dijo, bueno, comamos del fruto. Muchos predicadores enfocan esta escena en lo matrimonial, ¿cierto? Diciendo que la esposa no se debe alejar de su esposo, o al contrario. ¿Por qué? Porque Satanás aprovecha de esa situación para hacer caer a la pareja. Dice también que Adán amaba tanto a su esposa que él decidió tomar el fruto, comer y así que pecar, perder ese privilegio. Pero el Señor tenía la oportunidad de darle otra Eva. Yo creo que sí. Cierto que sí. Si le saco una costillita, pues yo creo que podía sacar otra y hacer a Eva. Pero, mis hermanos, ¿qué es lo que quiero enfocar acá? Nosotros debemos estar preparados. Pero a veces nosotros, como líderes, tratamos de enseñar las cosas, pero nosotros estamos siendo engañados también en el mismo momento. ¿Cómo así? Nosotros queremos que la iglesia avance, pero estamos pecando. Queremos que la iglesia continúe, pero estamos teniendo fallas. No estamos siendo humildes. No estamos teniendo buena relación con la esposa. No tenemos buena relación con nuestros hijos. O incluso amamos tanto al ser que somos permisivos con el pecado. Y eso le pasó a Adán. Amaba tanto a Eva que fue permisivo con ella. Y dijo, bueno, yo la amo tanto, no, de pronto no voy a tener otra, así que voy a tomar de este fruto. Y así cayó Adán también. Las terribles consecuencias del pecado. Como fruto directo del pecado apareció el mal en toda la superficie de la tierra. El mal trajo consecuencias terribles. Adán y Eva se sintieron desnudos. Primera consecuencia, lo dice Génesis 3:7. Perdieron la inocencia. Vergüenza, extraño sentimiento hasta ese entonces desconocido. Ganas de huir, se escondieron de la presencia de Jehová. Génesis 3:8. Miedo, temor, ese sentimiento que aplasta esa culpa que subyuga la conciencia y roba la paz del alma. Hasta hoy, el sentimiento del miedo horroriza a millones. Finalmente, después de traer mucho sufrimiento, lleva a la muerte y muerte eterna. Esto es lo que causa ¿qué? El pecado. El fin de la paga del pecado es ¿qué? Muerte, lo dice Romanos. Pero el Señor tenía algo hermoso para nosotros, un plan de salvación. ¿Cierto que sí? El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o a la autoridad. El amor se despierta únicamente por amor, lo dice el deseado de toda la gente, página 3. El planeta Tierra se volvió un campo de batalla. Así los habitantes de la tierra fueron sumergidos en el profundo abismo del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El hombre estaría irremediablemente perdido si Jesús no se hubiese ofrecido para descender al fondo del abismo y rescatar al hombre perdido. Por eso se despidió de toda su gloria y su poder del cielo. Todo lo hizo porque nos amó. Él extiende todavía hoy su misericordia para rescatarnos. Imagínense que es tanto el amor de Dios para con nosotros que Él hace todo lo posible. Él en todo momento está haciendo
todo lo posible para que usted y yo seamos salvos, conscientes de lo que hacemos, para que nosotros podamos entregarnos a Él diariamente y podamos continuar con una vida llena de amor. La parte final de este tema trae una historia que de pronto ya la hemos escuchado. El papá con un niño, con su hijo, realizaron un barquito, ¿cierto? Ya la hemos escuchado. Realizaron un barquito y con mucho cariño, con mucho esmero y detalle hicieron el barquito. Y el niño se puso a jugar con el barquito en un charquito. Y de un momento a otro se le desapareció el barquito y se fue. Y el niño estaba, después de eso, en el pueblo y en una vitrina ve el barquito. Pero no era de esos niños caprichosos, groseros, que entró y dijo, no, ese barquito es mío, así que devuélvamelo. No, no era de esos niños. El niño estaba consciente que si el barquito estaba allá era porque lo estaban vendiendo. Y entró, preguntó por su precio y dijo, muy bien, guárdeme ese barquito que yo lo voy a comprar. El niño fue a su casa, hizo todo lo posible, le ayudó a papá, le ayudó a mamá, le dijo, yo necesito comprar el barquito. Hizo sus ahorros, recogió el dinero y fue y compró ¿qué? Su barquito. Cuando salió del almacén con su barquito, lo abrazó fuerte y dijo, te amo demasiado porque yo pagué por ti 2 veces. Yo te hice y te compré. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús con nosotros. Mis hermanos, yo estoy seguro de que si Satanás se hubiera arrepentido totalmente, él hubiera hecho lo mismo, lo hubiera abrazado y le hubiera dicho, yo te amo y te perdono. Pero el Espíritu de Profecía dice que cuando Satanás se reunió con Jesús y le pidió perdón y le dijo que estaba arrepentido, el Señor Jesús le dijo, no puedo aceptar tu perdón porque en tu corazón no es sincero, porque tú no deseas realmente amarme. Esa fue la diferencia. Nosotros a veces pedimos perdón, pero nuestro corazón y nuestros sentimientos no son sinceros con Dios. Y por eso es que viene esa palabra que dice que el que peca y reza empata. Y nosotros mantenemos con esa. Esa frase es más de otra denominación que nuestra. Pero es muy cierta, porque nosotros queremos ir a Dios y otra vez caer. Y volvemos y íbamos a Dios y otra vez caer. Es totalmente diferente el arrepentimiento al remordimiento. Cuando nosotros tenemos remordimiento, vamos y pedimos perdón, pero cuando salimos, volvemos y cometemos las cosas. ¿Y eso le pasó a quién? A Judas. Judas tuvo remordimiento. Judas, después de que entregó a Jesús, tuvo remordimiento, devolvió las monedas y fue y se ahorcó, y cuando se cayó, pues murió. A diferencia de Pedro. Pedro sí tuvo arrepentimiento. Después de que lo negó, el Espíritu Santo actuó en él tanto que se arrepintió, y vean todo lo que llegó a hacer Pedro para la obra de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos líderes de iglesia, o mis queridos hermanos que todavía están en la lista que leyeron para que tuvieran cargos este año, nuestro Jesús es el mejor líder, el ejemplo que debemos tener. Y Él es el mayor líder que nosotros debemos seguir. Esa característica de hoy, el líder es humilde, no la debemos perder y debemos pedírsela a Él. Porque si no, no vamos a lograr las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos en su pueblo. Satanás tenía cargos, era hermoso, pero entró en él una falta de humildad y quiso ser como Dios, que fue expulsado del cielo. Así que el llamado de esta noche es que podamos continuar en el camino del Señor, pero siendo líderes humildes. Y si en algún momento nos equivocamos, porque sí lo podemos llegar a hacer, en algún momento sí podemos llegar a sentirnos orgullosos, pero
cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos ayuda a calmarnos, a bajar esa fiebre, como dicen por ahí, nos baja de la nube. Así que vamos entonces a cantar nuestro coro tema.